Hoy vamos a iniciar el capítulo 18 de Apocalipsis, así que vamos a estar muy atentos a esto que vamos a iniciar, y espero que ustedes sigan todo el capítulo de una manera profunda y que puedan ustedes tener un conocimiento verdaderamente que les dé mucha sabiduría de este capítulo. Así que me van a seguir verso por verso y vamos a descubrir cosas muy impresionantes de la Biblia. Vamos a leer solamente 2 versículos. Ya si podemos continuar, pues vamos a ir leyendo más versículos, pero comienza en el capítulo 18, versículo 1. Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia o grande poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y como clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida, habitación y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Vamos a tratar de ir comprendiendo profundamente esta porción de la Biblia, pero antes tomen sus asientos y estén muy cómodos y nadie se mueva, estén muy atentos a la palabra de Dios y que puedan ustedes tener una percepción muy bonita de la Biblia, de la palabra de Dios. Vamos a comenzar por decir esto que es importante. Comienza diciendo el versículo 1, dice aquí: vemos a otro ángel. Vemos otra visión. Pudiéramos decir que esto es algo totalmente nuevo. Y no es el mismo ángel de Apocalipsis 17, porque vamos a descubrir que aquí está hablando de otra situación que es completamente diferente. Y dice la Biblia que la tierra fue alumbrada por la gloria de este ángel. Vamos a ver aquí en este capítulo cómo Babilonia va a ser destruida, y esto es de una forma y de una manera literal, de una manera física y real, para de esta forma convertirse en el centro de la política y del comercio mundial. Yo sé que ustedes van a irlo comprendiendo mejor conforme vayamos estudiando versículo por versículo. Solamente les estoy dando algunas anticipaciones de lo que habla este capítulo 18. Babilonia actualmente es la nación de Irak. Y no es nada extraño que Irak esté en este tiempo llamando la atención mundial, porque a partir de los años 90 fue cuando se dio o se comenzó a conocer más acerca de esta nación de Irak. De los 90 hacia atrás, antes de la guerra del Golfo Pérsico, nadie sabía ni qué era Irak, ni dónde estaba, ni si le preguntabas a un joven acerca de Irak, va a decir: ¿y eso con qué se come? No tenía ni idea. Pero el resurgimiento a través de los años 90 hacia acá, vemos cómo ha sido un resurgimiento repentino, cuando menos, o sea, cuando muchos, en el pasado ni siquiera tenían idea de su existencia. Las Naciones Unidas, la OTAN, la Unión Europea, Asia y la Bolsa de Valores, todo, quiero decirles, está actualmente girando alrededor de una nación. De una nación que la Biblia hace ya más de 2500 años profetizó que resurgiría de las cenizas para convertirse en el centro internacional del comercio y de la política.
Y ahorita todos los esfuerzos están siempre con la intención de que todo el mundo voltee hacia esas naciones y haciendo cualquier cosa con tal de llamar la atención para que veamos el comercio, la potencia y la riqueza que tienen esos países. Entonces es muy impresionante que estas naciones desde hace siglos no ocupan ni siquiera un solo lugar, porque las dos guerras que han sucedido, 2 guerras mundiales, las dos guerras fueron peleadas en Europa. Y ha sido Europa siempre el centro de la historia desde la caída del Imperio Romano. Síganme detenidamente, muy atentos, porque el que se descuide no va a entender. El que se distraiga a lo mejor no va a poder tener una visión profunda de esto que estoy buscando la forma de explicarles. O sea que después de la caída del Imperio Romano, Europa es la única nación en aquellos lados de Europa que ha sido el que ha llamado la atención. Sin embargo, vemos ahora que las profecías bíblicas comenzaron ya en este tiempo que estamos viviendo a cobrar relevancia, y que las naciones de las que el Espíritu Santo profetizó que iban a resurgir nuevamente, y esto tiene que ser antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y está aconteciendo tal y como los profetas hebreos lo anunciaron por más de 2500 años. Toda esta área del Medio Oriente es la más rica de todo el mundo, en yacimientos petroleros, y así que entonces es muy sencillo llegar a la conclusión que pronto esta zona del Medio Oriente, con tanta atención internacional en este tiempo, y que está atrayendo al mundo, se tiene que convertir, de acuerdo a la Biblia, en el centro político y comercial más importante del mundo entero. El Medio Oriente está asentado en medio del mercado más grande de todo el mundo, en todos los aspectos, en la vía marítima, en la vía comercial y en la vía aérea. Porque más del 65% de los recursos o de las reservas petroleras del mundo se encuentran precisamente entre Arabia Saudita, Irak e Irán. Quiere decir entonces que el poder político y comercial aumentará en esta área geográfica específica cuando un líder surja de repente y que pueda reunir a la mayoría de las naciones del mundo en una gran confederación de estados cooperativos. De acuerdo a la Biblia, este futuro líder internacional es llamado en la Biblia la bestia o el anticristo. Y es ahí donde estarán los cuarteles, aquí en este lugar, del anticristo. Por ejemplo, vamos a leer una porción que está en Apocalipsis 16, versículo 18 y versículo 19, donde estudiamos ya precisamente acerca de la séptima copa de la que habla la Biblia. Y dice en el versículo 18 del capítulo 16 de Apocalipsis: entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad grande fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la grande Babilonia, escuchen esto, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz y el furor de su ira. O sea, vamos a ver, cuando llegue el momento en que caiga Babilonia,
de acuerdo a lo que nos dicen las profecías bíblicas, al mismo tiempo juzgará Dios a las naciones que formaron esta parte de la confederación de naciones del anticristo. Por eso es que encontramos esta profecía acerca de este acontecimiento. La gran ciudad, ya sabemos que es la ciudad de Jerusalén. Y la grande Babilonia vino en memoria de Dios. O sea, llegó el momento en que llega el tiempo del juicio de Dios y que las naciones, esta confederación de naciones que están unidas a Él, van a ser juzgadas juntamente con la ciudad de Babilonia. De tal manera que dice el versículo 20 de Apocalipsis 16, dice que huyó absolutamente todo monte y todas las islas también fueron desaparecidas. Fue, o pudiéramos decir que es algo realmente impresionante lo que le espera cuando sea juzgada esta grande ciudad, la ciudad de Babilonia. Y esto naturalmente va a suceder cuando sea juzgada esta ciudad. En esta enseñanza yo quiero que ustedes vayan conmigo porque vamos a ver la diferencia entre la Babilonia religiosa de Apocalipsis 17, que está escondida a las naciones, o podríamos decir que está de alguna forma llamando la atención de las naciones, pero a la vez vemos que las tiene frustradas, encandiladas, sin entendimiento. Esta Babilonia religiosa de Apocalipsis 17, que ha engañado a las naciones para que caigan en su embriaguez y fornicación espiritual con falsos dioses. Número uno, estamos hablando acerca de la Babilonia religiosa. Mientras, aquí es donde quiero que ustedes estén muy atentos conmigo, mientras que la Babilonia comercial de Apocalipsis capítulo 18, escuchen, seduce al mundo incrédulo para que caigan las naciones presas del estupor de su materialismo, a tal punto que las personas del mundo se apasionan con delirio por su relación con Babilonia. Vamos a ir recorriendo versículo por versículo y nos vamos a dar cuenta que está hablando de un poder político y comercial del cual Babilonia va a resurgir y que es precisamente lo que nos va a llevar a cabo de esta enseñanza para que tengamos realmente una precisión más profunda acerca de esto que la Biblia enseña. A partir del versículo 2 del capítulo 18 vemos de aquí en adelante comienza a darnos razones para la destrucción espiritual de esta ciudad, que se va a convertir, de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios, en el centro del comercio, en el centro de la avaricia, de la codicia, de la corrupción moral, de la depravación, de la brujería, del espiritismo, de todo el mundo entero. Escuchen, esto tenemos nosotros que irlo desarrollando muy detenidamente para que podamos entender esto que va a suceder. Dice el ángel aquí en Apocalipsis 18:2 que clamó con una voz potente y se escuchó en el mundo entero. Y escuchen lo que dijo: ha caído la Babilonia. Vemos aquí entonces que desde ese momento, cuando es derribada esta ciudad, todos los demonios sueltos de este mundo se van a esconder exactamente ahí, a ese lugar. Y tendrá, de acuerdo a la Biblia, una gran devastación y aniquilación que dejará el lugar a merced de los demonios. Se va a convertir en guarida, en habitación de todo espíritu inmundo. Y se convierte en esta habitación precisamente de demonios
Y esto nos enseña que esta Babilonia no es algo espiritual, sino que es algo totalmente literal, algo físico, como lo vamos a ir comprobando a través del estudio del capítulo 18 de la Biblia de Apocalipsis, la palabra de Dios. ¿Saben ustedes por qué? Porque también es una profecía del Antiguo Testamento. No es solamente Juan el que tenemos como testigo de esto, sino que también los profetas hebreos profetizaron acerca de este acontecimiento. Por eso encontramos no solamente las pruebas, y encontramos también las porciones o el fundamento bíblico necesario para poder reafirmar que se trata de algo que va a suceder literalmente. Cuando esto suceda, de acuerdo a la Biblia, todos los demonios, imagínense ustedes que se concentren en una sola ciudad, que se convierta en una guarida, en una habitación de demonios, esta ciudad. Y de todo espíritu inmundo, dice el apóstol Juan, y de todas aves inmundas, porque la palabra inmundo significa repugnante, que comen carne de muertos y aborrecibles. Ahí nomás, para que se den una idea de lo que realmente significa esto. Entonces, lo que nosotros estamos aquí viendo es precisamente que se trata específicamente de una nación y de un lugar específica y geográficamente que existe aquí en la tierra. Ahora, al hablar de esto, estamos hablando que no nos dice la Biblia que se trate de algo espiritual, no es una alegoría, tampoco es una metáfora, sino que es algo totalmente literal, algo físico, y lo vamos a ir viendo. Esto nos habla, claramente que los demonios, que estas criaturas espirituales se refugian en todos los animales. O sea, vemos que la Biblia por alguna razón clasifica como inmundos. Debe haber una razón por la que la Biblia diga que son animales inmundos. Al decir albergue de toda ave inmunda, notamos entonces lo que Dios les enseñó a los israelitas en el capítulo 11 del libro de Levítico. En el capítulo 11 del libro de los Levíticos, Dios les dijo a los israelitas y les enseñó acerca de animales limpios, y también les habló acerca de animales inmundos. Por eso, al hablar de inmundicia o de inmundos, estamos hablando de algo que es más allá que simplemente un animal, sino que vemos entonces que es posible que cuando el hombre pecó contra Dios, se haya alterado todo el sistema de la tierra, todo el sistema planetario y muy posiblemente algunos animales. O no me digan a ustedes que a ustedes les encantan los murciélagos. Tienen un aspecto que a lo mejor es venenoso, como las tarántulas o los animales o las aves de rapiña. ¿Por qué razón? Porque con la caída del hombre se distorsionó completamente todo el sistema de vida terrenal y afectó aún hasta los animales. Y no solamente a los animales, sino que aún hasta todo el sistema planetario y toda la creación de Dios. No es nada extraño entonces ver que hable la Biblia de aves inmundas, de animales inmundos, como lo dijimos. En Levíticos 11 habla de animales limpios y de animales inmundos. La pregunta, ¿por qué eran inmundos? Cuando encontramos también en la Biblia que los espíritus que vagan en los aires, también a estos espíritus se les llaman inmundos, que es la palabra del griego akatartos y significa no limpios, que contaminan, que corrompen.
¿Qué irá a suceder realmente con esto? Nosotros solamente tenemos una idea quizás un poquito vaga para poder comprenderla bien, pero en fin, entendemos y conocemos cuál va a ser el resultado de este acontecimiento. Y Babilonia, la ciudad, también representa a todas las sociedades paganas. La Biblia tiene un principio y pudiéramos decir que tiene un principio y tiene muchas aplicaciones. Y lo que se puede aplicar en la Biblia puede ser para un individuo, por ejemplo, el mensaje a las iglesias que Dios envió. Dios le envió un mensaje a cada una de las iglesias. O pudiéramos decir, Dios envió este mensaje o fue dirigido a un grupo de personas, a una comunidad. Como por ejemplo, envió este mensaje a la iglesia de Éfeso y le dijo que habían perdido su primer amor. Por eso notamos que tiene un principio, pero también vemos que hay muchas aplicaciones. En este caso, Dios lo estaba aplicando a un grupo de personas, pero como también se puede aplicar a una comunidad. Pero sin embargo también podemos aplicarlo a un individuo o a mi propia vida. Ahí es donde nosotros vemos que implica cómo el mensaje de la Biblia tiene estas aplicaciones. Así que puede ser a un grupo de personas, puede ser individual, como puede ser a una nación, como puede ser también a una familia. Pero la Biblia es para que la apliquemos nosotros a nuestra vida. Por eso es que cada vez que nosotros oímos la palabra de Dios, Dios está esperando que nosotros aprendamos a aplicarla a nuestras vidas. Por ejemplo, número uno, puede ser individualmente, puede ser familiarmente, puede ser nacionalmente, como también lo puede ser a nivel iglesia. Entonces, esta caída de Babilonia no solamente es una ciudad literal, física, sino que el principio espiritual que se encuentra detrás de lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar es que se puede también aplicar este juicio a todas las naciones. Actualmente en el mundo entero pudiéramos decir que se puede aplicar a todos, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Todas las naciones, todas las ciudades, ya en la espiral de la depravación están completamente. Como nunca antes en la historia hemos visto cómo esto ha sido cada día creciendo y ha ido creciendo de una manera impresionante. Y vemos que está corriéndose como en una espiral que va creciendo y se va expandiendo de tal manera que está esto completamente en una espiral de depravación, de corrupción, de inmoralidad, tan terrible que lo estamos viendo nosotros y estamos siendo testigos de este degeneramiento moral. Se pueden identificar mente, de acuerdo a lo que está sucediendo en la Biblia, precisamente con esa ciudad de Babilonia, porque Babilonia representa todas las sociedades paganas, idólatras, inmorales. Y eso es precisamente el mensaje de lo que la Biblia quiere que nosotros entendamos y comprendamos. Y por eso es que vamos a ver algunas de las razones para que venga su destrucción. No sé cuántas razones, pero vamos a tratar de enumerarlas para ir comprendiendo lo que la Biblia nos quiere decir. Número uno, una de las razones más importantes para su destrucción es por su corrupción espiritual. Cuando la Biblia dice, ha caído Babilonia, no es coincidencia que todos los demonios, que todos los espíritus inmundos, que todas las aves que tienen esta característica de inmundicia
corran y se encuentren un refugio y una guarida precisamente ahí en esta ciudad. Aquí en este centro geográfico del planeta llamado Tierra, donde nosotros vivimos. Donde nació la primera ciudad que la Biblia menciona en el capítulo 10 del libro de Génesis y que se llamó Babilonia. O sea, la primera ciudad de la historia bíblica y la última ciudad con la que Dios va a tratar va a ser Babilonia. Así que no es coincidencia, no es accidente y no estará naturalmente interesada absolutamente en lo más mínimo por Dios. Escuchen, no va a interesarle absolutamente nada, absolutamente para nada a Dios, así como lo están las ciudades en el mundo actualmente, y las familias y los individuos. Esto es muy importante que ustedes y yo lo percibamos y que de esta manera nos demos cuenta la importancia que tiene cuidar lo que nosotros estamos haciendo para poder salir victoriosos de esta tierra en la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Que es precisamente la meta, lo que nosotros estamos esperando alcanzar como cristianos, como hijos de Dios. Tenemos que tomar conciencia que todo esto que va a acontecer es de acuerdo a la Biblia, naturalmente algo inevitable, algo que tiene que pasar. Por eso es que notamos que desde ciudades hasta individuos, si no cuidamos lo que la Biblia nos dice, nos podemos convertir en guarida de demonios. Número 1, dijimos, por su corrupción espiritual tiene que ser destruida Babilonia. Vamos a ver lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento. ¿Quieren ir conmigo? ¿Sí o no? Capítulo 13 del libro de Isaías. Vamos a comprobar con la Biblia que se trata de un lugar físico, de un lugar geográfico específico. Aquí es otra visión. Aquí es algo diferente. Isaías capítulo 13, versículo 19. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. Escuchen, de los caldeos. Está hablando de algo que físico, de algo literal. Aquí encontramos que el Antiguo Testamento nos confirma, nos comprueba de que se trata de una ciudad literal, porque ni siquiera la menciona como Babilonia. Y aquí está hablando de Babilonia, por supuesto, una profecía de más de 700 años antes de que Juan escribiera Apocalipsis 18. Muy bien. Dice que será ornamento de la grandeza de los caldeos. Será, escuchen ustedes, como Sodoma y Gomorra. Díganme si no va a haber realmente una reunión de espíritus inmundos que va a haber de tal manera esta corrupción que es comparada como las ciudades de Sodoma y Gomorra. Aquí habla de la tierra de los caldeos, literalmente. Y Isaías no usa Babilonia, ni tampoco ya no la usa Babilonia como un símbolo. Y sabemos que actualmente es la ciudad de Irak, o Babilonia, que se le llama la tierra de los caldeos, la tierra de Shinar. ¿Se recuerdan ustedes?
Por eso sabemos que es algo geográfico. Por eso entendemos que es algo literal, algo físico. Dice Isaías que será como Sodoma y Gomorra, a los que trastornó Dios. El cumplimiento definitivo de estas profecías de la desolación de Babilonia se dará en relación con la reconstrucción de Babilonia y su destrucción final con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen ustedes, y Dios eliminará a la Babilonia reconstruida de la misma forma sobrenatural como destruyó a esas dos ciudades. ¿Cómo eran esas dos ciudades? ¿O cómo se llamaban? Sodoma y Gomorra. Así va a ser el juicio que Dios va a enviar sobre la ciudad de Babilonia. Versículo 20. Nunca más será habitada a partir del juicio que Dios le va a dar, ni se morará en ella de generación en generación. Vamos a ver, cuando fue conquistada Babilonia, esto es muy importante que lo veamos, aproximadamente en el año 630, no, 680 al 85 antes de Cristo, por los medo-persas, Babilonia, ¿sabían ustedes que siguió existiendo? Esto es interesante que nosotros lo entendamos, porque está hablando la Biblia de que jamás va a ser habitada, pero cuando la destruya Dios, no cuando la conquistaron los medo-persas. Y Babilonia, después de esa conquista de los medo-persas, continuó existiendo al punto de que el apóstol Pablo, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, la menciona. No se asusten, está claro en la Biblia. Teníamos la idea de que, ya de Babilonia no quedó ni el polvo. No. De acuerdo a la historia y lo que la Biblia nos enseña, lo que dice Isaías nos comprueba lo que dice Pedro. Por eso es tan así que allí, esta ciudad de Irak es la misma Babilonia. Así que esta devastación total de Babilonia tendrá lugar en los últimos tiempos. Y por eso nos damos cuenta que no se refiere a la destrucción ni a la conquista de los medo-persas, porque siguió siendo habitada después de los medo-persas. Como es obvio, Isaías, naturalmente, él no pudo ver todos los siglos que la separaban de su caída. Simplemente vio lo que le iba a suceder a Babilonia, sin considerar que, por ejemplo, hasta ahorita han pasado alrededor de 2500 años y todavía lo que dijo Isaías no se ha cumplido. Naturalmente esto no lo calculó Isaías, o sea que lo iba a separar tanto tiempo después de que los medo-persas la destruyeran. Pero la destrucción que viene es una destrucción apocalíptica por intervención de Dios. Escúchenme bien, es por intervención de Dios y no por ningún ejército. Y aunque no ha tenido el mismo esplendor del pasado, porque ha habido hombres que se han querido levantar para quererla reconstruir, como lo quiso hacer Saddam Hussein, no lo pudo lograr. Nunca ha podido tener el mismo esplendor del pasado, pero sin embargo el lugar donde existió Babilonia nunca dejó de tener habitantes, aunque fuera a lo mejor en pequeñas poblaciones o en pequeños asentamientos pastorales, pero siempre hubo
habitantes, de manera que esta profecía apunta a una desolación futura. Por eso estamos tratando de entender lo que el apóstol Juan escribió, para poder darnos cuenta de qué se trata, qué es lo que está pasando. En este mismo capítulo 21:9 de Apocalipsis vemos allí claramente, de Isaías, vemos claramente lo que Isaías veía antes de que Juan la mencionara. Veía exactamente esa destrucción que viene sobre la ciudad de Babilonia. Muy bien. Vamos ahora a leer el versículo 21 y versículo 22 de Isaías 13. ¿Qué tal estamos ahí, verdad? Sino que, escuchen ustedes, dormirán allí las bestias, fieras, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán hijas del búho y saltarán los peludos o las cabras. Vean ustedes, escuchen, esto es interesante. Podemos notar entonces que todos los animales que Isaías veía antes que Juan, y Juan los menciona a todos estos animales como endemoniados. Juan dice que es la guarida de todos los demonios, de todos los espíritus inmundos, buscando refugio en la ciudad de Babilonia. Mientras que Isaías está aquí hablando que habrá bestias, fieras, todo tipo de animales. Y en sus palacios, dice el versículo 22, gritarán gatos. Vean ustedes, los gatos, y especialmente negros. Los gatos, cervales, chacales en sus casas, deleite y abocado está a venir su tiempo, y sus días no serán alargados, no se alargarán sus días. Ahora, todo este refugio de animales, Juan declara que son demonios e espíritus inmundos, buscando precisamente refugio. Por ejemplo, Jeremías capítulo 50 y 51. Estos dos capítulos de Jeremías, si ustedes, por ejemplo, abren la Biblia en estos dos capítulos, van a ver inmediatamente que habla precisamente de la profecía en contra de Babilonia. Si ustedes leen estos dos capítulos de Jeremías, capítulo 50 y capítulo 51, se van ustedes a dar cuenta que esta es una profecía contra Babilonia. Se los recomiendo que los lean en sus casas, estos dos capítulos. Pero vamos a leer Isaías 50:39. Vemos que Jeremías también nos habla exactamente del mismo tema de Juan, de Isaías, y ahora con Jeremías. Dice Jeremías capítulo 50, versículo 39, de esta manera: por tanto allí, escuchen, por tanto allí morarán bestias mostezcas con lobos, morarán también en ella pollos de avestruz, y no será más poblada para siempre, ni se habitará de generación en generación. Como el trastorno, versículo 40, de Dios que le dio a Sodoma y a Gomorra, a sus ciudades vecinas, dice Jehová, no morará ahí hombre, ni habitará hijo de hombre jamás. Y aquí es donde nos damos cuenta que se trata de una ciudad
específica. Yo sé que lo están procesando en sus mentes, están buscando la forma de comprenderlo mejor. Pero vemos que se va a convertir pronto Irak en el centro del comercio y del petróleo. Y el anticristo se va a aprovechar de su ubicación estratégica y geográfica y comercial para apoderarse de Europa y controlarla. Y esto convertirá a esta ciudad que no quiere a Dios, se la va a convertir en Las Vegas, en depravación, naturalmente, en total depravación moral, en todo su esplendor inimaginable. Y díganme ustedes, ¿no es acaso cierto que esas ciudades del oriente están impresionantemente ricas? Este país ya quedó pobrecito frente a esos países. Es una realidad, aunque se nos haga difícil de entender. Y escúchame bien, lo que le pasa a esta ciudad te puede pasar a ti. Me puede pasar a mí como individuo. La pregunta más importante, ¿qué es lo que atraes a tu vida? ¿Qué atraes? ¿Qué atraes? Porque los espíritus inmundos tienen sus funciones. ¿Qué atraes? Odio, amargura, inmoralidad, celos, pornografía, envidia. Y cada uno de estos espíritus se mete en el cuerpo. Y si se siente a gusto y se siente cómodo allí, entonces vas a ser controlado por esos espíritus. Pero Cristo nos hizo libres. Y continuamos la próxima semana con esta enseñanza. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Qué le parece si le damos gracias a Dios todos juntos? Y quiero que me ayuden a orar